nombre es Ernesto. El 8 de junio, pasado lunes, mi generación y yo cumplimos 23 años de sacerdocio. El pasado martes, 9 de junio, cumplí 51 años de edad. Soy hermano de 7, una mujer y 7 hombres. Primero la mujer y después 7 hombres al hilo. Recuerdo que mis papás los últimos 3 embarazos buscaban una niña y puro niño. Y yo creo que por eso se casó mi hermana pronto, porque no nos aguantó todos. Y estoy actualmente en la parroquia El Espíritu Santo, ahí cercano, no sé si se acuerdan dónde estaba la glorieta del Charro. Plaza Revolución, que precisamente ahí está una estación de la línea 3. Si ustedes viajan hacia el centro, en la estación Revolución, miren a su derecha, es una avenida como de 5 carriles, esa es la 74 o López Velarde, a 5 cuadras hacia el norte, ahí tienen la parroquiosísima El Espíritu Santo. Tenemos 2 colegios y ahí estamos trabajando en la educación. Un ejercicio. Se acerca una tía preocupada, una tía de 25, 27 años, porque su sobrino lo cacharon en una cámara del aula de su secundaria dándole abrazos inapropiados y besos a su novia. Lo expulsan 1 mes y medio de la secundaria y me dice: padre, hable con mi sobrino. Y luego inmediatamente: confiéselo. ¿Ustedes qué harían? Escriban. ¿Qué harían ante ese caso? Como para dar la solución, o nada más. Para ayudarle. Como sacerdote, como directora de la escuela, Como son ustedes. como tía. Como son ustedes. ¿Para ayudar a la tía o al sobrino? No, el problema es del sobrino. El sobrino tiene 12 años. ¿Y qué inapropiado es? No sé si ustedes han escuchado hablar la palabra faje. Agasajo. ¿Qué es lo más O sea, abrazándose de forma... sí. Y obviamente ella también correspondiendo. Lo captan en la cámara y lo expulsan 1 mes y medio de la secundaria. ¿Y a la niña no la expulsan? No, ¿Por qué? pues porque la mujer es el momento de ella. Sí. El feminismo. Es precisamente a eso tira este análisis, ¿eh? O sea, esa obra nunca, por eso se dejó. ¿Y el niño no tiene mamá? ¿Ustedes qué harían? Hagan algunas preguntas y las vamos a compartir. ¿Qué harían para ayudarle a este muchacho? 2 preguntas van a hacer solamente, ¿eh? Porque el muchacho, pues, puede enfadarse si le hacen muchas preguntas, molestarse, cerrarse, etc. ¿Alguien tiene ya las 2 preguntas? ¿Platicar con el niño? Esa no es una pregunta. Ustedes ya están ante el niño. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Que describa sus emociones, ¿sabes? Que es importante para entrar en diálogo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué te nació hacer eso? ¿Por qué te nació hacer eso? ¿Qué intenciones tienes? ¿Qué intenciones tienes? ¿Eres católico o no eres católico? ¿Eres católico o no eres católico? ¿Qué más? ¿Te das cuenta de lo que pasó? ¿Te das cuenta de lo que pasó? ¿Qué más? ¿Sabes? ¿Podemos hablar también con la chica, los dos? Sí, está bien. ¿Qué más? Le preguntaría a niña si está dispuesto a hablar. ¿Está dispuesto a hablar? ¿Qué más? Si conoce hasta dónde puede llegar las consecuencias de lo que estaba dejándose llevar. Sí. Decirle no es, o sea, es algo natural en tu cuerpo, pero es algo que puede llevarte a... Recuérdense que están ante este muchacho, ¿eh? que te puede cambiar la vida. Sí. ¿Qué más? ¿Tienes idea de tus acciones? Bien.
Sí. Les digo una cosa, se están viendo muy moralistas. El cristianismo no es un moralismo, ¿eh? Nadie ha preguntado cómo se llama. No, es lo demás. ¿Cómo te llamas? Esa es la primera aproximación, ¿no? Y seas religiosa, por ejemplo, ¿cómo te llamas, hijo? ¿Cómo estás? Gracias por haber venido. Siéntate, estás en tu casa. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo están tus papás? Y ante esa pregunta, padre, no conozco a mi papá. Y entonces ya tú estás entrando en un terreno que la madre menciona en el mundo de los cuidados paliativos, un terreno ¿qué? Sagrado. Porque se supone que la persona tiene una dignidad ¿qué? Una dignidad ¿qué? Infinita. Es un texto magisterial. De hecho, alguien ha dicho, ¿no se pasó el Papa Francisco en decir una dignidad infinita? Y el Papa da razones por qué la persona tiene una dignidad infinita. ¿Por qué creen? Exactamente, porque al ser imagen de Dios es objeto del amor eterno de Dios. ¿Un amor qué? Infinito. Porque su destino último es la visión beatífica. Y es una vida ¿qué? Infinita. Entonces, es un terreno sagrado este muchacho. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Por qué no conoces a tu papá, hijo? Porque me abandonó y hasta este momento mi mami no me quiere decir quién es mi papá. ¿Y cómo está tu mamá? No sé, padre, porque desde niño me abandonó. Es el análisis de la realidad. ¿Con quién vives, hijo? Con mis abuelitos. Y ahí mi tía me compra la ropa, me compra el calzado y ella prevé mi educación. No hemos tocado el tema de por qué lo expulsaron, ¿sí se fijan? Estamos viendo las causas. Y en su narración, hijo, tu tía quiere que te confieses. ¿Tú tienes ganas de confesarte? Sí, padre. Y en su confesión dice, se le sale, es que yo soy un error. Yo soy un error. Él lo ha escuchado o él ha pensado que es un error. Lo ha escuchado. Su abuela materna le ha dicho, es que tú eres un error. ¿Es un error? ¿De quién es el error? De sus padres biológicos. De ellos sí es un error. Pero él no es un error. Cuando se le dice, tú no eres un error y jamás vuelvas a decir eso, empieza a llorar. ¿Por qué hemos hecho el análisis de la realidad? Porque el Papa León XIV, preocupado por volver a los documentos del Concilio Vaticano II, de hecho, ¿alguien sabe cuál es el contenido de las catequesis de los miércoles del Papa? De hecho, ustedes conocen muy bien la teología del cuerpo, ¿no? Se creo que fue una secuencia de catequesis del Papa San Juan Pablo II. Ahora el Papa ha tomado el concilio y está tratando una de las constituciones dogmáticas del concilio, que es la Dei Verbum, la palabra de Dios o la divina revelación. Y entonces está haciendo conmemoraciones de los documentos. Y el Papa, observando, contemplando una segunda constitución dogmática, recuerden que son 4 del concilio. La primera en orden teológico, la divina revelación sobre la palabra de Dios. Segundo, la Sacrosanctum Concilium, que es sobre la divina liturgia. Tercero, la Lumen Gentium, que es sobre la iglesia en sí misma.
Y cuarta, que es la que nos ocupa hoy, la Gaudium et Spes. Gaudium et Spes. Entre los goces o los gozos y las esperanzas. Que la Lumen Gentium es el tema sobre la iglesia en sí mismo y la Gaudium et Spes es la iglesia para el mundo. ¿Qué estamos haciendo la iglesia en el mundo, ante el mundo, para el mundo? Y el concilio empieza con ese documento que tuvo una participación grandísima, un papa muy famoso. ¿Quién cree que fue? Juan Pablo II, siendo cardenal de Cracovia, Karol Wojtyla. ¿Y sobre qué tema creen? Sobre el tema de la persona. Que el matrimonio y que cuando el teólogo Henri de Libac, que fue un gran teólogo del concilio, lo escuchó hablar aquel cardenal desconocido de la Polonia comunista, que fue perseguido él durante el seminario, que marcó una resistencia a través del teatro, siendo todavía seminarista el Papa, y con líderes católicos tronaron el sistema comunista en Polonia. Cuando lo escucha, Henri de Libac dice: su eminencia, siga por ese camino y va a llegar muy lejos. ¿Cuál es el camino de la iglesia? Para poder entender esto, el camino de la iglesia es el hombre. Y en este caso el hombre llamado persona. Y lo primero que hace la iglesia ante el mundo, porque ante sí misma, ¿a quién tiene que contemplar la iglesia? A Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que nos constituye iglesia a nosotros? ¿Les hago preguntas? ¿Qué nos hace ser iglesia? ¿Cuáles son? Se las voy a fiar. ¿Cuáles son las dos notas características que proyectamos hacia el mundo y que demostramos, sin necesidad de quererlo, que somos iglesia de Cristo? ¿Cuál creen que sean las dos notas? Ser hijos de Cristo. Ser bautizados. ¿Qué más? Ser comunidad. El amor, somos su cuerpo. Dos cosas. Ámense los unos a los otros. Es decir, ¿el qué? El amor. Y lo segundo, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, a fin de que el mundo crea. Juan 17, 21. Esa es la unidad de la iglesia. De hecho, el jueves pasado, ¿alguien de ustedes fue a misa para preguntarle qué trató el Evangelio? Este jueves, el jueves pasado es este jueves que pasó. El Evangelio fue el envío evangelizador. Dice Jesús: vayan y anuncien el Evangelio por el camino. Significa que nos tenemos que poner en las avenidas en los cruces de las avenidas. ¿Qué significa por el camino? ¿Se acuerdan cuál fue el primer nombre que tenían los cristianos? Seguidores del camino, porque Jesús es el camino. Entonces, cuando la iglesia es una y la iglesia vive el amor, se convierte en un foco evangelizador como no tienen idea. Entonces, ante el mundo, ¿qué tiene que hacer la iglesia siendo en sí misma unidad de amor? Tiene que hacer un análisis de la realidad que bíblicamente se llama, en palabras de Jesús, vean los signos de los tiempos. ¿Cuáles son los signos de los tiempos? Lo que está pasando, ¿qué está pasando? Y no podemos saber qué está pasando si no vamos a las causas. Y no podemos saber cuáles son las causas si no vamos a la historia. ¿A la historia de quién? De las personas, de ustedes mismos. ¿Y saben dónde más Satanás nos ataca? En nuestra historia.
Levanten la mano ustedes, ¿quién es santo? ¿Por qué no la levantan? Porque están viendo su historia. No están viendo su presente. Dios es el único ser que no mira el pasado. ¿Sí saben eso? Dios no ve el pasado. Hay un pasaje del profeta Isaías muy hermoso que dice: ya no miren al pasado, miren adelante. ¿No lo notan? Pero como dice una película, el pasado nos condena, nos juzga, nos pone etiquetas y las aceptamos. Por eso Satanás ataca a través de la historia personal de nosotros y de los demás. Por eso el camino por el cual la iglesia se presenta y observa los signos de los tiempos es porque se presenta siempre como servidora, como facilitadora de descubrir quién es la persona, quién es el ser humano desde una experiencia personal. ¿Cuál es esa experiencia? Que nos amamos. Y no nos podemos amar si no conocemos nuestras historias. ¿O sí? Una vez decían de esta institución en la que estamos, los padres jesuitas viven como desconocidos. No se conocen. ¿Qué es lo que hace que la sociedad se le califique como el rompimiento del tejido social? De que no nos conocemos. No sabemos quién es el del frente, el del lado, no sabemos a qué se dedica, y en el fondo es: no me importa el otro. ¿Por qué? ¿Por qué al ser humano no le importa el otro? Por el egoísmo. ¿Y por qué el egoísmo? Porque cada uno está enconchado viviendo su propio sufrimiento. En una ocasión yo les comentaba a ustedes, creo, si no mal recuerdo, que le hacían una pregunta a un psiquiatra que por qué el ser humano era tan egoísta. Y el psiquiatra contestaba con otra pregunta: ¿a usted nunca le han dolido las muelas? Cuando te duelen las muelas, ¿de quién te preocupas? De nadie, más que de ti, de tu dolor. Y te importa un comino el del otro, porque sientes dolor. ¿Cuáles son esas heridas que de repente no permiten a la iglesia, es decir, a nosotros, ver los signos de los tiempos? Ustedes saben que estamos celebrando el centenario de la cristiada. Hay un análisis bien interesante que los obispos, la gran mayoría de ese tiempo, no supo leer los signos de los tiempos. Y se confrontó. Y de repente se abandonó a los cristeros, los mentados arreglos, porque no supimos dialogar, no supimos leer los signos de los tiempos. A eso nos invita este documento que se llama ¿cómo? Magnífica Humanidad o Magnificat Humanitas, pero que precede este documento un estudio que hizo la Comisión Internacional Teológica o Teológica Internacional, que es como literalmente una comisión, un conjunto de teólogos expertos en algún tema, que el Papa se auxilia para ayudar a pensar teológicamente a la iglesia, que existe desde hace ya muchos años, y que les dijo: a ver, háganme un documento sobre el ser humano, porque lo que estamos viviendo ahorita en el mundo entero, a nivel global, es una crisis antropológica. ¿Qué significa una crisis antropológica? Que el ser humano no sabe quién es. Es más, ojalá supiera quién es. No sabe qué es. Porque una palabra es qué y otra cosa es quién. Estoy hablando de filosofía. El qué atiende a la naturaleza y el quién a la individualidad de cada ente o de cada persona. No sabemos quiénes somos. ¿Qué somos? ¿Mande? No sabemos qué somos. Ni qué es el otro, ni quién soy yo. Es una crisis antropológica, y ya lo había apuntado un papa prominente llamado
Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, una crisis antropológica. No sabemos quién es el otro, ni quién soy yo. No sé si ustedes, los más grandes y los más modernistas, o las más modernistas, se han de acordar de un grupo rock and rollero llamado El Personal, que estuvo entre los 85 y los 90 años. Y es un grupo de rock and roll que sabía pensar, y tiene algunas canciones, entre ellas contra la falta de respeto a la ecología. Su canción se llama Nosotros somos los marranos. Y irónicamente invita a contaminar el planeta. Fíjense desde qué tiempo. Hay otra que se llama, la que nos interesa hoy, No me hallo, con H-L-L, del verbo hallar, del verbo encontrar. No sé qué estoy haciendo en este mundo, mi reino no es de este mundo, dice la canción. No tengo vela en este entierro, no me hallo. Me busqué en el padrón electoral, me busqué en la filosofía oriental, el yoga, me busqué en el fútbol mundial y no me hallo. ¿Qué significa eso? Que tengo euforia en la filosofía oriental, pero después me siento solo. Que grito gol y después en mi casa me siento un miserable. Que estoy cantando ante unas multitudes o estoy ovacionando a mi artista favorita y después necesito drogas para no sentirme solo. No me hallo. Esa es la crisis antropológica que estamos viviendo. Por eso este tema se le delega a la Comisión Teológica Internacional y expide un documento llamado Quod Vadis Humanitas. ¿Alguien sabe traducir? Quod Vadis Humanitas. ¿A dónde va su humanidad? ¿A dónde caminas? ¿A dónde te perfilas? Ese documento salió exactamente en el aniversario de la Laudium et Spes, que es un documento eminentemente filosófico, que para analizar los presupuestos y fundamentos filosóficos y teológicos desde el punto de vista humano, es decir, filosofía antropológica y teología antropológica, tenemos que acudir al documento Quod Vadis Humanitas. Y entonces aquí viene el examen para ustedes. ¿Qué es el hombre? Porque ustedes han de recordar el fenómeno que se estuvo viviendo y que se hizo viral, los Terian. ¿Qué opinan de los Terian? Vamos a hablar de lo que siente. ¿Qué más? Les estoy invitando a hacer un análisis de la realidad, a que vean los signos de los tiempos, sí. Que es una moda, pero que también responde al vacío de los jóvenes, donde no se halla justamente un espacio en la familia, pero tampoco hay un espacio en la sociedad, pero tampoco se halla en el espacio donde Dios es Dios, donde Dios es responsable, y eso no lo tiene ni por aquí. Bien, ¿alguien más? Tres preguntas en una, que no saben de dónde vienen, qué hacen ni a dónde van. Bien, ¿qué les parece si de repente este fenómeno que dice la filosofía que todo tiene causa, tiene razón suficiente, es decir, todo tiene una explicación? ¿No les parece que ese fenómeno es una protesta a la humanidad desgraciada que les hemos ofrecido? ¿Que no les convence? ¿Que prefieren imitar la conducta de una mascota que la de un ser humano? No estoy de acuerdo con eso que me has ofrecido, como en la canción de José Alfredo Jiménez. Pero qué triste realidad me has ofrecido, me equivoqué contigo. O sea, eso que tú me has ofrecido no me atrae, no me convence.
no es atractivo, no te admiro. ¿Qué pasará con una esposa cuando pierde la admiración de su esposo? Desde lo más fundamental y lo más sensual, ¿tendrá deseos de él si no lo admira? ¿Lo respetará? Si el esposo pierde la admiración de su esposa, ¿qué hace? ¿Por qué Jesús quiere hacer la voluntad de su Padre? Porque lo admira. Quiero ser como tú. Entonces, estos fenómenos que se han dado hacen referencia a que la humanidad que han recibido las últimas generaciones nos queda muy ancha la naturaleza humana. Por eso el primer presupuesto filosófico de qué es el ser humano, lo primero es, somos una vocación. ¿Qué significa que somos una vocación? Que estamos llamados a ser hombres, a ser personas. En ese orden de ideas, a ser hombres y a ser personas. No sé si, bueno, a lo mejor algunos poquitos están aquí cuando en aquel desayuno que me invitó la madre Martina y la madre Susana, allí en el Salón de los Espejos, ya lo conocen, ¿verdad? El famosísimo Salón de los Espejos, a compartir precisamente esa encíclica de infinita dignidad de la persona. Y el Papa Francisco hacía la distinción entre dignidad moral, dignidad ontológica, dignidad circunstancial. La dignidad ontológica jamás se pierde, que corresponde al ser. O sea, un niño nacido de un ADN humano es persona, pero después puede comportarse como un diablo, ha perdido su dignidad moral. O que el niño abandonado viva una situación precaria de explotación y es una vida indigna de su dignidad ontológica. Que el ser humano sea una vocación significa, en otras palabras, que el ser humano tiene la única posibilidad que tiene el único ser sobre el planeta que puede decir: no quiero ser humano, no me gusta, no acepto lo que soy, no estoy de acuerdo con esto. ¿Saben de quién es esa o fue la primera actitud? Esa de no aceptar lo que soy fue de Satanás. No estoy de acuerdo con esto, por eso me rebelo. No me amo, no me acepto, no me gusto, no estoy contento, soy un insatisfecho. ¿Sí la escuchan? No, no voy a decir. Es, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. Pero te sueña mejor. Te sueña mejor. Hay muchas estas frases que motivan, que hablan de esta llamada que Dios constantemente está haciendo al ser humano para que llegue a la plenitud de lo que Él soñó. Pero el ser humano es el único animal, filosóficamente hablando, de la naturaleza que no acepta lo que es. La sandía quiere ser toronja, el burro quiere ser gallina, el ave quiere ser un hipopótamo. ¿Qué opinan de eso? Hay un filósofo, antropólogo interesante, ojalá lean todos sus libros, se llama René de Girard. Son sus libros muy profundos, francés, que tuvo tanta fama como antropólogo,
que se especializó en los mitos fundacionales de las culturas más antiguas. Y él, la tesis que maneja tanto en su libro La violencia y lo sagrado, o como la verdad pintoresca y mentira literaria, que hace un análisis de las obras de Shakespeare, dice que el ser humano viene a este mundo solamente con una posibilidad de desear, pero no sabe qué. Ahí está toda la razón del mercado consumista. Cuando no sabes quién eres, deseas todo y nada te llena. Bueno, se parece como algunas señoras que van al supermercado a comprar 1 kilo de jitomates y salen con muchas otras cosas más, ¿no? Entraba un sabio a un Walmart y al observar todo lo que veía decía: mira cuántas cosas no necesito. Entonces, lo único que sabe es desear, y aprende a desear deseando lo que el otro desea. Observen cuando un niño que larga el juguete de Navidad, pero que llega otro niño a agarrar ese juguete, ¿qué hace el niño? Nace otra vez el deseo sobre aquello y lo quita. Sin meterme en temas personales, está la dinámica de los divorciados a veces, o de los esposos que no atienden a su esposa, y cuando ven que otro la está atendiendo, quieren atenderlo otra vez ellos. Hay una canción que se llama, me gusta mucho, A los Cuatro Vientos. Empieza: dejen que el llanto me bañe el alma, quiero llorar, traigo un sentimiento. Y dice: al verte ajena me sentí humillado. Mientras nadie la pelaba a ella, sigue siendo el rey, ¿no? Pero que otro la tenga, hey, se te derrite el orgullo hasta el infierno. Esa es la mímesis del deseo. Por eso, curiosamente, cuando no sabes hacia dónde mirar y llenar ese deseo y entonces encontrar quién eres o qué eres, sucede una cosa bien curiosa, que a través del otro encuentras la razón de quién eres. El tema del muchacho que les platicaba. ¿Por qué el ser humano es capaz de tomar conductas de las que ustedes se imaginen? ¿Por qué? Porque de repente cuando viene a este mundo no sabe quién es, o sabe qué es de forma distorsionada cuando escucha decir: eres un error. Oh, soy un error. ¿Soy importante para el otro o vengo a ser un estorbo? ¿Soy digno de haber nacido o soy fruto de un deseo lascivo? Y si ustedes observan, el tema que estamos tocando es un tema de sexo. ¿O no vienen así los hijos al mundo? Decía una señora: padre, fíjese que tengo un hijo que pues no es mío, pero lo he criado porque de recién nacido se murió su madre y yo me casé con su padre biológico. Y quiero ayudarlo porque tiene una conducta de bebedor que lo va a llevar a la muerte. Tiene 45 años actualmente. ¿Qué hago? ¿Por qué me pregunta qué hago? Es que mire, hay una historia detrás de eso, porque su papá y su mamá se estaban divorciando antes de que naciera el niño. Y por X circunstancias nació. No. ¿Cuál X circunstancias? ¿Por qué nació? ¿Por qué nació? Porque se supone los que se estaban divorciando tuvieron sexo. Si se estaban divorciando, ¿por qué tuvieron sexo? ¿Qué bobo tiene sexo sin saber lo que viene?
Qué tonto, si está lloviendo, sale y dice, no, no me voy a mojar. Sabemos lo que pasa. Se muere, ¿y a quién creen que culpa el viejo diablo de la muerte de su esposa? Al hijo. Por tu culpa se murió mi mujer, tu madre. ¿Qué sentirá un muchacho cuando su vida, su naturaleza es una vocación, aspirar a algo? Y entonces los vocablos, las palabras, son de este tipo. ¿A qué lo están llamando? A despreciarse, a autodestruirse. ¿Ahora entienden la crisis de la humanidad? Nosotros anunciamos un evangelio de la vida. Al ser humano le importa un comino la vida. Si no, pregúntenle a un diabético por qué sigue comiendo pasteles. ¿Le importa un comino la vida? ¿O no? Claro, no respeto su vida. Sí, recuerdo que una muchacha me decía, padre, quiero meter una realidad matrimonial. ¿Por qué? Porque mi esposo era golpeador, me despreciaba, tuvimos un niño, nos separamos, y desde el vals me dijo, ahora sí vas a saber quién soy yo. Y cuando la golpeaba, él le decía, ¿por qué no me amas? Y él decía, no me amo ni a mí mismo, te voy a amar a ti. O sea, si no observamos al ser humano y no lo analizamos y no vemos sus heridas y no tratamos de curarlas, ¿qué van a entender de Dios? Por eso creo que el Papa preocupado, para poder evangelizar tenemos que ver primero a quién, al hombre. No le dijo eso el cardenal académicamente Henry Lubac al Papa Juan Pablo II. La iglesia sigue el camino de quién, del hombre. ¿No dicen ustedes eso todos los domingos en el credo? La segunda expresión, creo en un solo Señor Jesucristo. ¿Qué más? Que la gloria de la tierra es del Padre. La primera expresión. Creo en un solo Señor Jesucristo, nacido de la misma naturaleza del Padre, Dios de Dios, etc. ¿Que por qué? Que por nosotros los hombres, o sea, Él ha venido por el hombre. Entonces, ¿qué es el hombre? Valdrá tanto. Hay que escucharlo a Él para saber qué es el hombre. El otro vale tanto, es digno de respeto. Decía Jean-Paul Sartre, un filósofo existencialista ateo francés, el otro es un infierno. Es un enemigo al que hay que eliminar. Es un estorbo. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es la vocación que hemos escuchado nosotros al haber nacido? O váyase más al fondo. ¿Qué sentimiento tuvo tu madre cuando se dio cuenta que estabas en su vientre? ¿Qué sintió? ¿Ahora se explican? Mi mamá diría, o ella o yo. ¿Saben qué decía el texto sagrado ayer cuando celebrábamos la señal del Sagrado Corazón de Jesús? Dice San Juan, hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. ¿Por qué no creemos en el amor? Porque siempre nos han jodido. O sea, el ser humano cuando viene a este mundo, su primer momento de existencia, no es bienvenido. En una ocasión me invitaban a un Congreso Internacional de Salud Mental y me invitaban a inaugurar con unas palabras y yo les decía que la salud mental depende mucho de que seas bienvenido. Si no eres bienvenido, imagínate que te pones tu traje, ¿no?, para la boda de fulano tal, y al entrar, hey, ¿usted es fulano tal? Sí. Orden decir, usted no es bienvenido aquí. Me platicaban de la experiencia de un cura hace muchos años, que Dios lo haya perdonado, que le dijo a unos jóvenes, son indeseables.
son indeseables. O sea, para empezar, te llamaron a la vida. Por eso el ser humano es vocación. Te llaman a la vida y te reciben así. Un borrachito de mi rancho andaba crudo. Y ya un borrachito en acto, como dice Aristóteles, en acto, o sea, borracho en ese momento, le invita a curársela. Échate una caguama. Sí, cómo no. Y terminaron peleándose. Y el que andaba crudo decía, ¿para eso me invitaste? O la actitud de quien no sabe quién es el ser humano y quiere controlar lo que ella misma o él mismo ha descontrolado. Estoy hablando de la educación de un hijo. Con esta palabra tan tonta y tan boba en nuestros tiempos, es que soy tu madre o tu padre. ¿Y saben con quién los entierran sus hijos? ¿Y quién te pidió que me trajeras? No me tomaste en cuenta. Ni Dios nos tomó en cuenta para criarnos. Pero Él se ha comprometido, no solamente llamándonos, sino haciéndose ¿qué? Hombre. El pastor, que no se dedica mandando, sino que se hace cordero también. Tú estás enfadado de que tu hijo se la lleva mucho en el celular, pero tú también estás igual. Tan sencillo apagarles el módem, pero también te perjudicas a ti, ¿o no? Somos vocación. Y el otro binomio, también somos respuesta, responsabilidad. Dios no nos tomó en cuenta al diseñarnos, pero lo que sí nos toca a nosotros es que responder. Decir, aquí estoy. De hecho, hay muchas cosas, hermanos, que no se pueden cambiar en nosotros. Así está tu naturaleza, te guste o no te guste. Decía Carlos Darwin que los seres que han sobrevivido las evoluciones ni son los más inteligentes ni los más fuertes, sino los que tienen capacidad de adaptarse. ¿Qué le vas a hacer? Es como la señora que le echan carrilla que está gorda y se enoja, pero está gorda. Pues, pero estás gorda. Padre, ya me está ofendiendo. La que se ofende a sí misma eres tú. Padre, es que estoy mala de la tiroides, ¿Mande? No, es que hay muchos gorditos sacerdotes que le echan la culpa a la tiroides. Para que no la tiroides. Eche la culpa al pato de leche. A la conchoides. Por eso, el mundo en el que vivimos es un mundo que está en constante desarrollo. Lo que ahora se ha mencionado mucho, la IA, de inteligencia artificial. Pero ustedes empiezan a echarle cálculos desde la Revolución Francesa. ¿Sí se fijan el poco tiempo en que hemos revolucionado la tecnología? Una cosa tremenda, ¿no? Ustedes vieron las películas del Santos y el Mascado de Plata. ¿Se acuerdan que se nos hacía una estupidez que estuvieran hablando por el reloj? Ah, exacto, qué jaladas, ¿no? Las computadorzotas tremendas, el telégrafo. Las computadoras primeras con tarjeta, con los de 7, luego de 3.5, ahora las de CD. Sí, entonces cuando viene el desarrollo, al contemplar al ser humano, que es el ser humano, para que este desarrollo desarrolle al ser humano, pero de forma integral.
Porque es bien patético que dos novios en el restaurante, cada menso esté con su celular enfrente uno del otro. Con el celular en lugar de... O sea, están conectados pero no vinculados. Cuando somos vínculo, la familia es vínculo. Si no es vínculo, es puro domicilio, ¿eh? Viven juntos, pero no están vinculados. Por eso el sentimiento de no pertenencia, de soledad, y que eso te lleva a la ansiedad, a la depresión, a las enfermedades mentales, a vidas y por haber, porque no te sientes vinculado. O sea, sabes que no le importas un comino a nadie. No sé si esto esté planeado. Lo que sí sé es que esta situación del desarrollo genera una sociedad consumista. Porque el que está ansioso, el que está deprimido, consume todo y nada lo llena. Fíjense, voy a dar un dato duro, mis respetos para los hermanos que tienen esa condición. Hace tiempo estuve en una parroquia y me ayudaba mucho una señora en la cocina y en la limpieza de la casa. Me ayudaba mucho que tenía ella una hija que salió embarazada de un muchacho que trabajaba en un bar de muchachos de condición homosexual. Y me decía su hija, de esta señora que me apoyaba en ese sentido de la limpieza y la comida, que un bar de muchachos de condición homosexual todos los días está lleno, con la misma clientela y más. Y un bar de heterosexuales nomás los fines de semana. ¿Por qué será eso? ¿O por qué los destinos turísticos de muchachos que viven en esta condición, mi respeto, vuelvo a decir por ellos, son más redituables? Ibiza, por ejemplo, España. Puerto Vallarta, ciertas zonas. ¿Por qué? ¿Será que de repente no han encontrado la paz en esa condición que ellos han deseado, o que han experimentado, han sentido, o que han decidido? Porque cuando estás en paz, no necesitas nada. ¿O por qué de repente tenemos la necesidad de ponernos la verde cuando está jugando el mundial? ¿Por qué? ¿No se imaginan cuánto verdor he visto en la calle ahorita? ¿Por qué? Hasta unos señores de 80 años. Hasta de San Juan de Dios, no de camisas de 80 pesos. Pero tienen que ponerse la verde. O sea, ¿por qué nos da miedo ser distintos? Porque no hemos encontrado la esencia de nosotros mismos. Este desarrollo en tantas cosas, tú vas viendo qué te ayuda, lo tomas desde lo que tú eres. Esto te ayuda a desarrollarte armónicamente adelante, si no, lo dejas. Pero siempre hay un núcleo, un centro. ¿Hacia dónde? Obviamente que ese documento siempre contempla al hombre. ¿Quién es el hombre? Jesús de Nazaret. Él es el hombre. Y entonces la antropología teológica católica tiene bien claro eso. Capítulo 1, versículo 26 y 27 del libro de Génesis. ¿Alguien se acuerda qué dice? Sí. Es el primer relato de la creación. Recuérdense que hay dos relatos. ¿Qué dijo? Entonces creó el hombre y a la mujer. Varón y varona. ¿Cómo los creó? A imagen y semejanza. O sea, se imaginan que Cristo, no voy a hablar de Cristo, voy a hablar de la segunda persona de la Santísima Trinidad, antes de la creación. Todavía no existe el hombre. El Logos, dice San Juan. ¿Saben qué es Logos? ¿Mande? Es el tratado de psicología, cardiología.
¿Qué es logos en griego? Logos. No, logos en griego es razón. Cerebro. Observen, miren la analogía que hace San Juan, iluminado por el Espíritu de Dios. Inarge logos. Así empieza el Evangelio. En el principio, inarge logos. En el principio existía el logos. El logos, para utilizar una palabra antropológica, porque estamos pensando en el hombre, el cerebro del Padre Celestial, ¿quién creen que es? Jesús, su Hijo. Es la razón, el logos del Padre. O sea, todo cuanto existe, dice San Pablo en la carta a los Filipenses, todo cuanto existe tiene su consistencia en aquel que es el primogénito de toda la criatura, o de toda la creación. ¿Quién es ese? Es ese. No hablen de Jesús. Jesús es el que apenas existió hace 4,000 años. El Hijo, o la segunda persona de la Santísima Trinidad. Vamos a enseñarnos a hacer teología. Es que verbo lo reducimos. San Jerónimo redujo el concepto logos cuando lo tradujo por verbo, por palabra. Y es que las palabras no son nada de importantes comparado con la idea. Una idea, una razón de una cosa, la puedes decir con 1,000,000 de palabras. De hecho, ¿esto qué es? Hay palabras en español, en alemán, en portugués, latín, pero esta es la idea de Dios. Aquí está la idea de Dios. Si no entendemos la idea de Dios, por más palabras que leas, no te va a servir de nada. Y gente que se ha preocupado por la palabra ha inventado un montón de religiones, porque no saben leer la palabra por no entender la idea. ¿Sí me dio a entender? Para que se te haga más digerible intelectualmente estoy hablando. ¿Qué idea tienes de ti? ¿Qué idea tienes? Que soy hijo de Dios. Esa es tu idea. Que soy humano. Que eres humano, bien. Igual que soy hija de Dios. ¿Qué idea tienes de ti? Yo que soy una hija de Dios y que vine para servir, para amar y que quiero volver a Él. Esa es mi idea. Ahí les va un dicho de psicología bravo, ¿eh? A ver si lo aguantan. Que la idea que tenemos cada uno de nosotros es lo que más ocultamos. Ocultamos. Lo que más se esconde de ti, esa es la idea que tú tienes de ti, nomás que no te da miedo decirla. Conocí a un sacerdote que decidió abandonar el sacerdocio, pidió la dispensa a la Santa Sede del celibato y se casó. Y dice que antes de abandonar el sacerdocio fue a un curso de psicología, un taller. ¿Y saben cuál era la idea de él? Así que ni siquiera se había dado cuenta, porque tienes que conocerte bien para saber qué es lo que burbujea. Imagina tu vida es un oasis, pero salen burbujas. ¿Qué pueden ser las burbujas? A lo mejor una tortuga. ¿Qué más? O sea, ¿qué es lo que está causando esas burbujas? Entonces, cuando tú te metes, descubres qué es. Y la terapia que le dieron en ese curso, ¿saben cuál fue? Ponerse 2 letreros, uno en el pecho y otra en la espalda. Y en el pecho decía, soy perfecto. Y en la espalda, soy caliente. En el fondo, esa era la idea que tenía de él. ¿Cuál es la idea que tú tienes de ti mismo? Y a veces nos da miedo la idea y podemos camuflarla con otras palabras, como esta señora. Por X circunstancias salió embarazada. Ándale, ¿a poco las circunstancias embarazan a una muchacha? Háblele por su nombre las cosas, señora. Háblele por su nombre las cosas. ¿Sí me debe entender? Sí, adelante. ¿Cómo dices que te dicen? Araceli. Florecita.
Florecita. No, creo que el tema que estás tocando ahorita es, yo lo traía como en mi mente en cuestión a cómo hemos sido educados católicamente. Han disfrazado, se habla de mis ancestros. Para educarnos se disfrazaron muchas palabras, se disfrazaron muchos sucesos y no hablaban claro, a lo mejor por ignorancia, no estoy culpando, hasta los mismos sacerdotes en sus homilías, y lo digo de verdad, tú vas y te refugias a un lugar donde fuiste educada católicamente, donde te decían una homilía que tú salías más confundida de lo que la realidad de la palabra te dice. Así es. Realmente eso. Una vez le preguntaron a, no sé si fue el padre Chinchachova, que no tenía pelos en la lengua el padre Chinchachova, porque así son los sacerdotes auténticos, que están en la realidad, ¿no? Porque tienen que manejar ese lenguaje con los drogaditos, o sea, pues a un drogadito no le puedes decir Dios te ama, te va a rayar la madre. Hasta que no entiende que tú lo respetas y lo quieres, entonces abre su corazón para que le hables del amor. Yo conocí un drogadicto empedernido que me decía, padre, cuando alguien me miraba, eran golpes seguros. No permitía que alguien ¿qué traes? Porque ¿qué mirada recibió él? De desprecio. Entonces al padre Chinchachoma, no sé si a él, pero lo invitaron, si no era él, era un sacerdote así cercano para atenderles crudas de la sociedad, ¿no? Lo invitaron a una convención que se realizó en Los Cabos sobre Alcohólicos Anónimos. Y de hecho están esos discos. No se los presto porque se van a escandalizar. Se llama Dios y mis defectos. Entonces cuando él critica lo que tú acabas de decir, Araceli, dice, si nosotros no nos conocemos, si no entramos en saber quién es Dios para saber quién soy yo, se supone que somos imagen y semejanza, entonces para saber quién soy yo tengo que conocerlo a Él. Dice, es que el Padre me dijo, y dice el Padre ese, ¿y si el Padre es un pendejo? Que se dan las realidades. Entonces tú no te tienes que quedar con un solo discurso. Si hay algo que no te checa y no te conecta, tienes que buscar respuestas. Y si no hay ningún listo, y si todos son una bola de pendejos, ponte a estudiar tú solo. Porque la promesa está hecha, y Jesucristo le dijo, todos serán discípulos de Dios. Y es la palabra entendida la que nos conecta entre nosotros mismos. No las dinámicas, sino cuando tú conoces a Dios, conoces tu esencia, y esa esencia te conecta con una comunidad. Por eso Jesús le dice a Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues, aunque Pablo estaba persiguiendo no a Jesús, sino a su iglesia, porque el conocimiento de Dios, la idea de Dios, se hace síntesis y podemos entender un poco lo que es la Santísima Trinidad. Son tres yo, uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo, pero están tan íntimamente unidos por naturaleza que son uno. Imagínate que lleguemos a hacer eso los católicos, porque nos entendemos. Por eso esa frase de que en religión y en fútbol nadie sale de acuerdo es una mentira. Dice San Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo, y como Él es el cerebro del Padre, la razón del Padre, entonces yo pienso como me diseñó eternamente, y para que no nos confundiéramos se hace hombre. Y entonces todos sus gestos, su forma de hablar, hablan de Dios y de ti. Tiempo. ¿Si vamos bien o nos devolvemos? Un poco acelerado el tiempo, pero... ¿O están asustados? ¿Están pensando? De eso se trata.